Hola, ¿cómo están? En esta nueva aventura sobreviviré 100 días siendo un tigre, donde mi misión será convertirme más fuerte para rescatar a mi madre del malvado lobo. Pero antes deberé enfrentarme a muchos desafíos para conseguirlo. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y comentario, que sería un bonito apoyo. Querida madre, quiero explorar el mundo y conocer nuevas cosas. Vaya, pero si son tigres, me los voy a llevar para alimentar a mi mascota. De repente fuimos atacados por un gigante y se llevaría a mi madre. Yo me quedé escondido para que no me viera y solo vi como mi madre era arrastrada. En el día 1, para comenzar mi aventura, conseguiría madera. Después minaría piedra para crear mis primeras herramientas. Luego iría a buscar rastros de mi madre para saber a dónde se la llevaron, pero terminaría llegando a una aldea de humanos. Tomaría toda la comida que viera en la aldea. En el día 2 me llevaría todo el cultivo. Luego de eso me pondría a minar mucho hierro y carbón para crear mi primera armadura de hierro. En el día 3 ya sería adulto, después talaría muchos árboles para crear mi casa. En el día 4 limpiaría la zona donde comenzaría la construcción. Una vez terminado, llegaría la hora de comenzar la casa. Todo esto me tomaría del día 4 al 12. Del día 12 al día 20 iría a minar hierro, carbón, diamante, oro y mucho más.
En el día 21 ya estaría dejando todo lo que conseguí. Después crearía las librerías y también la mesa de encantamiento. También me pondría a armarla para tener la mesa preparada a nivel 30. También crearía un yunque. También construiría el portal hacia el Nether. Una vez dentro del Nether, aparecería cerca de una fortaleza de Piglin y de Blaze. Me fui a investigar la de Blaze para conseguir las varas y otras cosas más. Ya en el spawn de los Blaze solo es matarlos, conseguir las varas y irme. En el día 23 exploraría la fortaleza para llevarme todos los cofres. También exploraría la fortaleza de los Piglin. Lo único que haría en la fortaleza es llevarme todos sus tesoros. En el día 24 me la pasaría minando cuarzo para tener mucha experiencia. En el día 25 estaría guardando todo. Luego encantaría mi pico. También crearía mi armadura de diamante. Y la encantaría toda. Después volvería al Nether para farmear mucha piedra de la fortaleza Piglin para crear mi granja de comida. En el día 26 farmearía también mucha piedra para crear los demás materiales. En el día 27 comenzaría la construcción de la granja de comida, pero primero tendría que mejorar un poco la zona. Todo esto me tomaría del día 27 al 32. En el día 33 comenzaría la búsqueda de mi madre. Del día 33 al 42, en estos días solo me la pasaría buscando a mi madre, donde encontraría muchas cosas en el camino. En el día 42 llegaría a una jungla, así que me fui a investigar, pero sería una mala idea, me encontraría con un golem de piedra. ¿Quién ser tú? Yo aplastar, pequeño animal. No, por favor, no me aplastes, no te he hecho nada. Y así comenzaría la batalla contra el golem de la jungla, ya que fue inútil hablar, no me entendía y solo pensaba en aplastarme, pero no me rendiría nunca, porque mi misión es encontrar a mi madre y no permitiría que este golem me derrotara. Después de estar batallando contra el golem, pude engañarlo para poder hacerle mucho daño. Al final pude derrotarlo y quedarme una especie de vara. Luego de eso me pondría a agarrar mucha sandía. En el día 43 ya estaría guardando todo, después encantaría otro arco para mejorarlo en uno más fuerte. Luego de eso volvería a la mina para conseguir más minerales, ya que necesitaba más diamante para crear una armadura mejor encantada. En el día 50 encontraría esta fortaleza donde estaría llena de zombies. Una vez despejada de los muertos encontraría un extraño cofre. No entendía nada de lo que estaba escrito, así que abrí el cofre y agarré una extraña poción. Luego me la tomaría a ver qué sucedía, pero todo daba vueltas y me sentía dolorido. Después de un rato me sentía más grande y más fuerte, me habría convertido en un animal más grande. Me fui a caminar en esa forma, pero después de un tiempo volvería a mi estado normal, ya que estaba aprendiendo a controlar esa forma. En el día 52 guardaría todo lo que conseguí, también recogería todo mi cultivo. En el día 53 volvería al Nether para minar mucho cuarzo y así tener mucha experiencia para encantamientos. Todo esto tomaría del día 53 al 61.
En el día 62 guardaría todo el cuarzo. Después encantaría otra armadura de diamante para fusionarla con otra. En el día 63 me pondría a decorar un poco la casa. Todo esto tomaría del día 63 al 66. Luego de eso volvería al Nether para conseguir nederita. Después de picar hacia la capa 13 comenzaría a buscar nederita. Esto tomaría del día 67 al 81. En el día 82 ya estaría guardando todo. Después cocinaría toda la nederita para crear los lingotes. Luego mejoraría la armadura de diamante a nederita. Finalmente comenzaría mi viaje hacia en busca del secuestrador de mi madre. Todo este viaje tomaría del día 82 al 92. Luego de viajar y viajar llegaría a mi hogar. Ahora sería buscar al secuestrador. Aquí encontraría al secuestrador en una aldea hecha llamas. Oh vaya, un gatito quiere casarme, jajajaja. ¿Qué te trae por aquí, amiguito? ¿Dónde está mi madre, ser sin corazón? Dime o juro que te haré una muerte dolorosa que desearás no existir. Oh, eres el gatito que le secuestré a la mamá. Tu madre pronto será comida de mi lobo. Si me derrotas estarás a tiempo de encontrarla. Juro que te derrotaré y salvaré a mi madre. Y así con la ira me transformaría para enfrentarme al secuestrador, comenzando así la batalla para salvar a mi madre. Pero primero tenía que derrotar al secuestrador, cosa que sería difícil. Aunque estaba transformado era muy fuerte, la batalla, sus golpes eran difíciles de aguantar. Después de luchar y luchar iría ganándole su vida, pero aún es muy fuerte, pero no me daría por vencido, así que di todo de mí para poder derrotarlo y continuar en busca del lobo. Luego de eso del día 93 al 99 estaría buscando a mi madre. Finalmente en el día 99 encontraría al lobo y a mi madre. Devuélveme a mi madre o prepárate a morir, lobo malvado. Tu amo está muerto. Y así comenzaría la batalla final contra el lobo. Creí que diciéndole que su amo ya murió se sentiría libre, pero fue al revés. Él siempre fue el amo y el otro su esclavo humano, así que me enfrentaría a alguien mucho más fuerte. La batalla era frenética, el lobo era demasiado fuerte, hasta rompía mi armadura de negrita, por lo que tenía que derrotarlo antes o sería mi final. Pero ver a mi madre ahí encerrada y triste hizo que me enojara mucho más y diera lo mejor de mí, por lo que jamás me rendiría hasta verlo caer. Era demasiado tarde, el lobo rompió toda mi armadura, pero no me daría por vencido, así que aguanté hasta el final y pude derrotarlo. Madre, he venido a salvarte, qué bueno ver que estás a salvo, te he extrañado mucho, vámonos de aquí madre. Y así pude salvar a mi madre y volver a nuestro hogar. Espero te haya gustado la aventura del día de hoy, y si es así, te invito a que te suscribas, dejes tu like y comentario de qué 100 días quieres que haga. Les mando un saludo y un abrazo gatuno, nos vemos hasta la próxima, miau.